Quizás en este momento estabas pensando en hacer un loop, ya sea para ti o para algún cliente que tengas. Pues en esta ocasión te voy a enseñar cómo fue el proceso de preproducción de este loop para que terminara siendo lo que es. A ver, a lo mejor hay alguien aquí que entró porque solamente vio el video y dijo, oh, lo voy a ver. Un loop es simplemente una secuencia que se va a repetir de forma infinita, pero de forma inconsciente para la persona que lo está viendo, hasta el momento que se da cuenta de que ha caído en un loop. Lo voy a explicar mejor. Es simplemente una secuencia de video que su final está conectado con el principio, de tal forma que no haya un corte final, sino que realmente cuando termina vuelve a caer en la escena principal. Pero claro, para llevar a cabo estos loops, el proceso de preproducción es muy importante. Por eso es que quiero desglosarles un poco de cómo desarrollé yo este loop. Así que vamos con lo primero. Primero hay que pensar en qué es eso que queremos hacer, qué es eso que queremos llevar a cabo que sea como un ciclo. Luego de que ya tenemos la idea de qué es lo que queremos, empezamos a desarrollarlo, tomando siempre en cuenta de que el final tiene que estar conectado en el principio. De esta forma, cuando la persona lo está viendo, cuando realmente tu video termina, vuelve a comenzar y la persona se queda allí creyendo que el video no ha terminado todavía y que viene alguna otra parte, hasta que realmente se da cuenta de que ha caído en un loop. A ver, en mi caso, el video comenzaba con un cubo de Rubik desarmado. Lo que iba a pasar después era que yo iba a ponerme a armar el loop y al terminar, cuando volviera a colocar el cubo sobre la mesa, iba a estar de nuevo desarmado. Esa era la idea básica que yo había planteado para mi video, porque de esta forma iba a lograr que la gente de cierta forma cayera dentro del loop. Necesitaba algún tipo de interacción en el momento que estaba haciendo el loop, porque necesitaba dejar claro cómo el loop iba a volver a estar desarmado. Es por eso que decidí hacer esta interacción entre las paredes dentro de mi cuadro, que funcionaran como especie de portal dentro de mi producción audiovisual. De esta forma, si mi mano salía del cuadro, entraba al cuadro nuevamente. Esta simplemente era la idea base de este loop que yo quería desarrollar. Luego de eso, hay algo que es muy importante en lo que al loop se refiere y es el sonido. El sonido de nuestro loop es muy importante tomarlo en cuenta a la hora de la preproducción. ¿Por qué? Porque cuando tenemos un audio, cuando tenemos alguna canción, en el caso de que decidas tener alguna canción, las canciones tienen ritmos, lo que quiere decir que tienen ciertos golpes. Lo que quiere decir es que tienen ciertos patrones, es decir, que tiene 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Y esto es muy importante, esta secuencia es muy importante tomarla en cuenta a la hora de que vamos a desarrollar nuestro loop, porque de esta forma sabemos cómo vamos a hacer los cortes de nuestro loop para que cuando comience no se escuche un desfase de audio, porque en ese momento en que se escucha un desfase de audio ya vamos a saber por completo de que estamos cayendo en un loop. No es simplemente lo que estamos viendo, en este caso es todo lo que nos acompaña, tanto el audio como el sonido nos van a guiar a que esto realmente sea un loop, a que realmente volvamos a caer en ver el video desde el principio otra vez hasta que nos demos cuenta de que no se va a solucionar nunca porque es simplemente un loop. Así que es importante decidir si le vas a poner canción o simplemente vas a usar algún ruido de ambiente o simplemente vas a colocarle efectos de sonido. En mi caso, yo elegí una canción y también decidí ponerle efectos de sonido para que fuera un poco más dinámico y darle más presencia a lo que estaba pasando en pantalla. Obviamente la parte sencilla era elegir que quería un audio de fondo y quería ponerle efectos de sonido, pero el problema venía en el momento de conseguir la canción, porque necesitaba que la canción tuviera algún tipo de patrón donde el último sonido se mezclara con el del principio, y esos son cortes que tenemos que ir haciendo nosotros. No tienes que ser un experto en audio ni nada de eso, simplemente tienes que tratar de entender, de reconocer cuando una secuencia de audio tiene lógica dentro de lo que estás haciendo, que el último sonido vaya acorde con el sonido del principio, por lo menos que suenen bien. Y obviamente uno pasa mucho tiempo eligiendo esta canción, eligiendo esto que uno va a hacer. Yo prefiero elegirlo siempre desde el principio porque de esta forma ya yo voy a saber a qué me estoy enfrentando en el proceso de la producción, en el proceso de postproducción, para que quede tal cual como lo vengo planeando todo desde el principio. Simplemente pasé mucho tiempo en internet buscando una canción que me gustara
y que pudiera hacer este corte para que quedara de la forma en la que quedó dentro de mi loop. Si vas teniendo dudas hasta ahora o más adelante, por favor déjamelo en la caja de comentarios, que yo con mucho gusto te voy a ayudar con todas las dudas que te tengas. Ahora, siguiendo con el video, ya que tengo la idea de qué es lo que quiero hacer como loop y ya tengo elegido el audio que me va a determinar la duración de mi loop en el momento en que comienzo y en el momento en que termino, para que vuelva a caer todo igual. Ahora toca armar la secuencia. A ver, ya tenemos el concepto claro de qué es lo que queremos hacer. Tenemos la idea base, pero ahora lo que viene es la secuencia, que es lo que vamos a mostrar. Obviamente en el proceso de la idea ya yo tenía claro cómo quería que comenzara y cómo quería que terminara. Lo tenía todo visualizado. A este punto deberíamos tener todo visualizado, la puesta en escena que queremos colocar y qué es lo que va a pasar realmente en nuestra secuencia. Obviamente en el momento que tú tienes la idea, en el momento que lo visualizas en el principio, ya tienes un poco claro si tu cámara va a seguir a alguien, si van a haber cortes de escena o si simplemente va a ser una cámara fija, estática, grabando lo que va a estar en la pantalla. Ya yo sabía que mi cubo de Rubik al principio iba a estar desarmado, por ende mi final tenía que terminar con la conexión de este cubo de Rubik desarmado. En el transcurso lo que yo iba a hacer era simplemente armar el cubo de Rubik para que este luego terminara desarmado, porque no iba a tener mucho sentido, o a lo mejor sí, pero en mi caso no me pareció que tuviera mucho sentido el hecho de que a mitad de camino intentara armar el cubo de Rubik, lo pudiera armar y terminar igual desarmado. Quizás no le iba a dar el mismo toque a lo que yo quería hacer. Pero ahora, el problema era el siguiente: ¿cómo iba a ser que mi cubo de Rubik, que empieza desarmado, terminara desarmado, pero exactamente de la misma forma en la que entró desarmado, en el mismo lugar y en ese preciso momento? Porque si se dan cuenta, el cubo de Rubik desarmado es el mismo que terminó colocando al final del video. Allí precisamente era donde estaba mi problema real. ¿Cómo iba a ser que fuera el mismo cubo de Rubik en el mismo lugar sin que hubiera algún movimiento del todo dentro de mi escena? Porque a la hora de haber un movimiento esto iba a afectar mucho a lo que era mi loop. Como la escena del final siempre tiene que estar conectada con la del principio, lo primero que yo hice para mi producción fue grabar la escena con el cubo de Rubik desarmado entrando en escena. Eso fue lo primero que yo grabé. Básicamente es la escena del final lo primero que yo grabé. De esta forma iba a tener coherencia con lo que iba a hacer. No iba a tener que mover más nada, simplemente hasta que yo me pusiera en escena, donde me iba a sentar allí, que quizás iba a mover un poco el banco, pero nada que no se pudiera arreglar. Luego en postproducción fue que modifiqué todos estos cortes que tenía que hacer y todo esto. Ya solucioné cómo comenzar el video y cómo terminarlo. Ya tenía la escena que conectaba el principio con el final. Ahora venía todo el transcurso del principio al final. Vamos a llamarlo el acto 2, que es lo que está en el medio, lo que está pasando realmente en la puesta de escena. Entonces, pueden ver que en este loop yo interactúo con mi puesta en escena, es decir, mi mano sale por un lado y entra por otro lado. Entonces, lo primero que yo hice fue grabar la secuencia donde yo entro en escena a reparar el cubo de Rubik. No podía mover mi cámara del lugar porque si no se iba a ver mucho el desfase y después en postproducción iba a ser más complicado solucionar este problema. Así que lo que hice fue grabé esa secuencia y luego con mi teléfono volví a grabar la secuencia que había grabado para luego yo memorizármela y entrar en escena solamente con las manos y simular lo mejor que pudiera los movimientos que yo estaba haciendo durante la secuencia de armar el cubo de Rubik. Realmente esto fue lo que más tiempo me llevó a mí de grabar, el tema de que mi mano entrara en escena, porque era complicado sincronizar los movimientos de la mano, sobre todo la altura, y tenía que estar con mi teléfono viendo qué era lo que estaba haciendo y tratar de sincronizarlo, que estuviera a la misma altura y todo eso. Fue como que lo más complicado en ese momento. Al final yo me guié un poco con la ayuda de la postproducción, tratando de modificar un poco lo que son los tiempos y todo esto en la escena. Pero claro, uno siempre sabe que en postproducción se va a encontrar con cierto tipo de problemas, pero uno tiene que en la producción tratar de hacerlo lo mejor posible. Por eso es que en la preproducción tenemos que planear todo lo mejor que se pueda, para que luego los problemas más adelante sean los menores posibles. Ya por último, ya que tenía casi absolutamente todo claro, me tocaba ir a planear la fotografía, la puesta en escena. Obviamente que por cuestiones de simplicidad, de que no tenía tanto tiempo tampoco para elaborarlo, pero que lo quería elaborar, necesitaba que la cámara estuviera siempre fija. Tenía que evitar que la cámara se moviera y necesitaba que mi escenario
tampoco se moviera mucho. Necesitaba trabajar la iluminación, que las sombras no me afectaran mucho a lo que iba a hacer con el tema de las manos y de colocar las cosas. Entonces empecé a planear cómo sería más o menos la fotografía. Esto simplemente fue, yo empecé a acomodar algunas cosas allí en la habitación y ver más o menos qué era lo que podía hacer. Esto lo hice súper rápido, esto fue una planeación súper rápida. No, en el momento no planeé realmente la luz, pero sí la escena más o menos de dónde iba a estar el cubo de Rubik y el espacio que yo iba a tener para poder hacer estos movimientos con las manos y todas estas cosas. Luego al final me pareció mejor terminar usando una sola luz. Fue la forma que conseguí de que las sombras no me afectaran tanto el resto de la escena. No me afectaran tanto el fondo ni me afectaran a la mano cuando iba a entrar. Que la sombra realmente no interfiriera mucho en este pedazo, porque luego en la postproducción iba a ser un poco más complicado arreglar el tema de las sombras, si la sombra afectaba a mi mano, ¿no? Entonces por eso decidí usar esa iluminación. Si se pueden ver, el banco tiene buena iluminación y la sombra de la persona que está armando el cubo de Rubik no se refleja dentro del banquito que tengo allí, así que me quedaba perfecto para el tema de cuando fuera a colocar la mano y todo esto. Obviamente en preproducción iba planeando todo esto, pero ya cuando me llegaba el momento de la producción también obviamente decidí hacer algunos cambios, sobre todo por el encuadre que iba a tener en la cámara, por el tipo de plano que iba a utilizar, que la limitación que yo necesitaba con el tema de pasar las manos y todo esto. Al final el personaje principal no soy yo, sino el personaje principal es el cubo de Rubik, por eso siempre lo tengo centrado. Si bien ya había decidido muchas cosas en la preproducción sobre el tema de la luz, en la producción, a la hora ya de armar todo el set y del lente que iba a utilizar, hubieron ciertos cambios a lo que en cuanto iba a elaborar, pero terminé usando la misma luz. Muchas de las cosas que cambiaron fue la posición de la luz y todo eso, y dónde iba a poner la cámara, la distancia de los objetos y todo eso. Pero claro, fue mucho más fácil el proceso de la producción porque ya tenía en preproducción, ya tenía ya el plano general de qué era lo que yo quería poner en la escena y de qué era lo importante para mí en la escena. Y es así como terminó teniendo esta secuencia de loop que lograron ver al principio. Obviamente todo lo que hablamos aquí fue en la parte de la preproducción y obviamente muchas de las cosas las resolví en la preproducción, pero en el momento de producción algunas de esas cosas cambiaron y en el momento de postproducción también cambiaron muchas de estas cosas. Porque a veces en preproducción nosotros visualizamos las cosas, pero cuando lo vamos a llevar a cabo en el momento de la producción hay ciertos elementos que no nos ayudan como nosotros lo estábamos viendo. Y luego tratamos de llevarlo de reacomodar un poco lo que es la parte de la preproducción en la producción, pero luego en postproducción te das cuenta de que hay unas cosas que también habían que solucionar. Por lo menos en la postproducción yo tuve que solucionar muchos temas de velocidades con respecto a la mano que entraba y salía. Y también tuve que jugar un poco con la iluminación de la escena. Porque claro, en el momento de la postproducción, como lo estoy grabando yo todo solo y lo estaba viendo por la pantalla de mi cámara, no me había dado cuenta de que en el fondo sí se podía apreciar un poco de mi sombra. Sí le daba... No veías la silueta, no se veía la silueta de mi sombra, sino más bien que mi sombra oscurecía un poco al fondo. Entonces, cuando yo estoy grabando la parte de la mano, tampoco me doy cuenta de esto, sino que me doy cuenta en el proceso de la postproducción, en el momento en que estoy editando. Es que me doy cuenta de que lo que mi cuerpo completo hace en la escena afecta al fondo de cierta manera. Entonces, en postproducción yo tuve que hacer algunos arreglos y algunos cambios y todo esto. Pero nada del otro mundo, nada que no se pudiera solucionar. Pero claro, si yo no hubiera tomado en cuenta en la preproducción muchas de estas cosas, quizás el trabajo hubiera sido mucho mayor. Quizás hubiera tenido que volver a grabar y todo eso, pero no hubo necesidad de volver a grabar porque ya venía todo bien planeado en el proceso de la preproducción. A veces no es simplemente agarrar la cámara y grabar, sino que muchas veces es ideal, por lo menos, hacer un pequeño script de qué es lo que quieres hacer y llevarlo a cabo. En el caso de los loops, yo creo que la preproducción es muy importante porque necesitas entender bien cómo va a ir la secuencia para que el final se conecte con el principio. Así que nada, eso fue todo por hoy. Espero que si van a hacer algún loop o si ya hicieron algún loop, por favor, publiquenlo en sus redes sociales, etiquétenme para dejarles un like, para dejarles algún comentario. Si el video te sirvió, por favor deja un comentario acá abajo. Si tienes alguna duda, por favor deja un comentario acá abajo y déjale un me gusta si realmente te gustó esto. Suscríbete a mi canal para ver más contenido como esto. Eso fue todo por hoy, así que nos vemos en la próxima.